¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. ¿Por qué yo creo y por qué les digo que se tambalea, que la mesa de diálogo, negociación en México está fracturada, se viene abajo? Tres hechos me respaldan y ya se los voy a mostrar para que ustedes saquen conclusiones. El primer hecho, el gobierno de Venezuela acaba de denunciar que la oposición no está cumpliendo con los preacuerdos firmados en el memorándum de entendimiento. Uno de esos acuerdos era proteger y era además buscar las fórmulas adecuadas para regresar, para el retorno, para el rescate y el resguardo de nuestros activos en el exterior. Más de 100 mil millones de dólares, no es cualquier cosa, que están congelados, bloqueados y que se los están robando Guaidó y su grupo en el exterior. Por eso es que el gobierno dice que se están violando los acuerdos. Y te voy a mencionar tres casos. El gobierno da dos casos, pero yo te voy a dar uno más que está saliendo ahorita calientico. El primer caso, Monómeros. Ese es una filial que tenemos, filial de la petroquímica de PDVSA, allá en Colombia. Ya Duque se la raspó, no se defendió, está en los acuerdos. El G4 de Guaidó, Leopoldo y todo ese grupo no le dijo nada a Duque. Segundo caso, Citgo, que dijo el Departamento del Tesoro hace pocos días atrás, yo hice un video al respecto, que está evaluando firmemente vender a los bonistas, pagar con Citgo, con las acciones de Citgo. Y el tercer caso que yo te coloco son los 25 millones que nos acaba de bloquear España en una cuenta de CBG filial España. En todos esos casos está el interino allí de por medio. Y si el interino ha firmado un documento en la que se compromete a resguardar y a regresar esos activos al gobierno de Venezuela, ¿por qué no lo ha cumplido hasta los momentos? Entonces sale Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de Venezuela, y lanza la siguiente denuncia. Dice: frente a la grave violación de los acuerdos firmados en México sobre la recuperación de nuestros activos, estamos en presencia de un robo flagrante de bienes que solo pertenecen a los venezolanas y las venezolanos. Y emite este comunicado de 2 páginas que se los pongo aquí, pero que yo te lo resumo en esto que te acabo de decir, que el G4 no está haciendo lo suficiente para el rescate de esos activos. Ahora, yo le pregunto a todos mis amigos del canal, que aquí hay muchos analistas y muy buenos. Primera pregunta: ¿usted considera que el gobierno de Venezuela es ingenuo al sentarse a dialogar con el G4, con Guaidó, que representa a su vez a europeos y gringos? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿usted cree que el G4 va a jugar limpio en México? Tercera pregunta: ¿está cometiendo un error el gobierno de Venezuela? Cuarta pregunta: ¿esto es una mamadera de gallo para los venezolanos, que nos estamos llevando tremenda pela desde hace 5 años? Guaidó sentado en la mesa y se sigue robando los recursos al frente y en la cara del gobierno de Venezuela, y Guaidó muy tranquilo. Otra pregunta: ¿será esto un pretexto del gobierno de Venezuela para romper el diálogo? Es una vergüenza para el gobierno de Venezuela seguir en esta mesa de negociación con Guaidó y su grupo. ¿Será que la justicia de Venezuela es muy débil para pegarle los ganchos a estas alturas a Guaidó? Y yo les digo lo siguiente: si Maduro no le pegó los ganchos a Guaidó cuando tenía que colocarse, lo que fue cuando se paró en una plaza pública a erigirse como supremo presidente de Venezuela, él jugó a que Guaidó se friera en su misma salsa y esperó.
y va a seguir esperando, porque los gringos van a llevar esto hasta la extrema unción. Ahora no lo puede agarrar porque le daría 100.000 vidas a Guaidó. Ustedes saben que yo les he explicado que la mayoría de los que están allí en esa mesa de diálogo por el sector opositor formaron parte de la directiva de muchas de estas empresas que nos han quitado en el exterior. Por ejemplo, Monómero, gente de Gerardo Bley y de Leopoldo López. Y yo te puedo hacer una lista así de todas esas empresas que nos han bloqueado en el exterior, donde por distintas vías los que están sentados en México del sector opositor extremista tienen intereses. Es por eso que el gobierno le pone el caso de Alex Saab. Claro. ¿Y qué les va a decir el G4? Sí, vale, ponga a Alex Saab tranquilo. Total, yo me sigo robando los activos. Yo me sigo disfrutando de los 100.000 y más de 120.000 millones de dólares en activos. ¿Sí me entienden lo que les trato de explicar? Los gringos no van a aflojar ningún activo. Los europeos no van a aflojar ningún activo. Guaidó no va a dar ninguna orden porque él no se gobierna, porque lo gobiernan son los gringos y europeos. Y ya esos activos van a pasar a manos de esos países. Hay que entender y ser claro. Ahora, ¿por qué nos sentamos con ellos si eso es prácticamente lo que al final va a suceder? Bueno, porque Maduro quiere ganar legitimidad ante los europeos y entre los gringos. Porque Maduro quiere ganar tiempo, quiere meterlo en las elecciones como los ha metido. Esa es la estrategia del gobierno. Yo no la comparto, pero bueno, es la estrategia, fue el camino que agarró el gobierno. El camino mío era ponerle los ganchos a Guaidó ahí, en la plaza pública, y que los gringos echaran para adelante desde 2019. Y yo eché para adelante con el pueblo para salir al banco. Dejamos el video hasta aquí. Muchas gracias y será hasta la próxima.